con compañeros ya nos harán enviar. Mm, Perfecto. Ahí estoy inclusive viendo ya una persona de Belice conectada, entonces yo creo que ahí sí funciona la interpretación también, Sandra. Entonces, bueno, adelante Marcos, por favor. Sí, entonces, como yo decía, es importante tener claridad sobre la importancia o relevancia que tiene cada instrumento internacional, empezando con el convenio 169 de la OIT, si, como lo han dicho algunos compañeros, si tiene el carácter vinculante, pero el proceso, diríamos, o las instancias para hacer valer esos derechos tiene sus diferencias, ¿no? Mientras que el sistema de Naciones Unidas, así como el sistema regional, o sea, las dos declaraciones, son documentos de buena fe en su cumplimiento en cada estado que lo haya firmado y ratificado, y es precisamente cuando se llevó a cabo la última reunión de este año sobre sobre asuntos indígenas en el sistema de Naciones Unidas, se puso en la mesa sobre los alcances o avances que tiene la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la aplicabilidad en cada país. Y pareciera que la mayor parte de los comentarios vertidos en esa reunión es que esta declaración no tiene los alcances suficientes para una mejor protección de los derechos. Por tanto, entonces, como una declaración que es de aplicación de buena fe, si es posible transformar o elevar a convenio de Naciones Unidas, ¿no? Sobre los derechos de los pueblos indígenas para que también tenga esa relevancia, ¿no? En el sistema regional, diríamos, americano, la Declaración Americana, que también tiene contenidos fortalecidos, tomando en cuenta los dos instrumentos internacionales, lo que me gusta que la aplicación o el ejercicio de esos derechos pues hay entes o instituciones muy formalizados y me refiero a la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que cuando se eleva esos asuntos internos a esa instancia, es que la resolución de la Corte tiene el carácter de obligatoriedad en su cumplimiento. Yo creo que es lo importante saber y si me preguntan a mí cuál es el sistema que más me agrada, pues siempre he sido como de ese sistema interamericano de hacer valer esos derechos violados ante esa instancia y si es posible llevarlo a la corte, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, porque su funcionamiento quizás tiene esa diferencia que a las demás no tiene eh, que puede darse un acuerdo amistoso cuando hay voluntad por parte del Estado que haya violado derechos humanos y si no lo hay, lo puedes elevar o llevar a cabo ante la Corte Interamericana. Y es ahí donde su resolución se vuelve carácter obligatorio, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos sobre los tres instrumentos internacionales. Y sobre el tema de la jurisprudencia, pues sí es muy importante conocer, porque forma parte también de los derechos internacionales, que el cumplimiento es obligatoriedad de los estados, ¿no? Entonces, sí vale la pena recalcar todas esas jurisprudencias y resoluciones que tiene la Corte, lo tengan en cuenta, lo lean y para que puedan conocer un poco mejor los derechos o sus derechos. Y concluyendo, ¿qué haríamos ante nuestro contexto, quizás en nuestras tierras, en nuestros territorios, en nuestros pueblos y comunidades, llega a imponerse alguna medida legislativa en perjuicio, obviamente, ¿no? Porque si es en beneficio, pues está el debate acá en México de que pues no sería necesaria la consulta, puesto que eso beneficia y es lo que pide o solicita a las comunidades y pueblos indígenas, que también es debatible, pero me parece una postura loable de que sea de esa manera, ¿no? Y, lo interesante es que cuando esa medida administrativa o legislativa que se impone en las comunidades y pueblos indígenas y que afecta directa o indirectamente
a sus tierras o territorios, yo creo que es la parte toral. Entonces, ahí debemos saber entonces qué hacer, cómo activar, porque cada institución tiene su competencia, tiene su responsabilidad y la obligación, como lo hemos comentado, ¿no? Entonces, si pasa así y no consultan, pues como autoridad o como habitante de una comunidad indígena, pues debe activarse y ejercer ese derecho, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues acá en México, pues el recurso más recurrido es el juicio de amparo, ¿no? Pues no queda de otra, ¿no? Hay que protegerse ante ese mecanismo legal y uno tiene que hacer valer ese derecho. Pero si se consultara pero no se llevó de buena manera o no se cumplieron los parámetros o los principios internacionales que enmarcan, bueno, algunas legislaciones quizás tienen esa figura de la inconformidad, ¿no? Me inconformo ante el órgano garante o el órgano responsable que esa consulta no se está llevando a cabo como debiera ser, ¿no? Para que igual los compañeros y las compañeras tengan esa noción mínima de que hay formas de cómo defender, hay mecanismos legales, hay instituciones responsables y que igual puedan resolver. Y si no se puede resolver a nivel interno, pues bueno, ya se va uno a estas instancias, que puede ser la regional o puede ser el sistema de Naciones Unidas o a través del sistema y procedimiento de la OIT, ¿no? Que finalmente también forma parte de Naciones Unidas, pero tiene su propio mecanismo, ¿no? Entonces, eso, y yo creo que si vamos a tener que defender un derecho humano, o el derecho a la consulta ante el Estado, ante un sistema, pues utilicemos el mismo sistema, utilicemos los mismos derechos, utilicemos las mismas formas y políticas o instituciones que ya están para ejercer lo que nos corresponda, ¿no? Así es que los invito y que cuando pase eso, pues igual parte de la estrategia es quizás los pronunciamientos, ¿no? Las inconformidades, pero no solo basta en pronunciarse, diríamos, de la inconformidad o lo que está pasando en cada país, sino hay que ejercer el derecho. Hay que, ahora sí, agotar en las instancias jurisdiccionales. No solo basta referir que hay una violación en términos políticos, sino, o manifestaciones, sino hay que ir por estas vías. Y desgraciadamente, cuando hay pocos abogados indígenas y que tienen ese interés, pues resulta un poco complicado, pero yo creo que ese es el reto y que se tiene que hacer. Más, no sé si pasa en sus países, igual cuando los defensores de la tierra o los defensores del medio ambiente están arriesgando su vida porque en su manifestación o su activismo, pues muchas veces son casados o perseguidos o encarcelados o en su caso, pues privados de la vida o de la libertad, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta esos mecanismos. Cuando un defensor de derechos humanos ocurre aquí en México y tiene ese riesgo, bueno, por lo menos diríamos, sirva o no, hay una instancia de la Secretaría de Gobernación que son los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, ¿no? Que también hay que utilizarlo, ¿no? Que les puedan brindar ese apoyo o la protección mínima, ¿no? Yo creo que eso, hay que conocer instancias, instituciones, procesos, procedimientos, derechos que se tienen que ejercer. Y esa es mi recomendación para que esto también sirva de algo y que lo llevemos en la práctica, no solo dejarlo en un discurso, ¿no? Y Ujú. que ojalá que todos estemos en la misma sintonía. Muchas Mm, gracias. Muchas gracias a ti, Marcos, por la exposición, también por el feedback. Yo tengo algo muy chiquito antes de también quizás como para complementar un poco lo que tú has señalado, porque justo el grupo de Guatemala, Honduras y El Salvador mencionaba un poco que la Corte Interamericana de Derechos Humanos em, interpreta o bueno, sanciona el convenio 169 de la OIT y esto no es así. No, Digamos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos únicamente puede declarar la responsabilidad internacional de cualquier Estado que haya ratificado no solo la Convención Americana, pero también la competencia contenciosa de la Corte sobre los tratados interamericanos. Y eso es muy importante dejarlo en claro porque el convenio 169 de la OIT no es un tratado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que sí hace la Corte Interamericana? Toma contenido
del convenio 169, como también lo ha tomado del convenio 107 de la OIT, de tratados de Naciones Unidas como referencia. Y un caso claro que ustedes lo pueden revisar es el caso de Loroya contra Perú, uno de los últimos casos emitidos por la Corte Interamericana, o el caso de las comunidades Maya Quiché contra Guatemala, que ha sido un caso la sentencia salió a finales del año anterior sobre una empresa de níquel. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque en estos tratados abordan un poco lo que es el Acuerdo de Escazú o Tratados de Naciones Unidas, pero pues como para poder llenar un poquito de contenido interpretativo a el fallo, digamos, de alguna decisión que se va a hacer. Y algo muy importante también que hay que tener en cuenta es lo que las compañeras, la compañera de Belice mencionó sobre la diferencia entre una declaración y un tratado en sí, ¿no? Una declaración pues no requiere ratificación, que ratificación es como que un estado se obliga o declara que se obliga frente a un tratado. Entonces, ahí sí es claro que el convenio 169 de la OIT permite la ratificación de diferentes estados en donde pues ya asume obligaciones frente a un mecanismo específico que establece este propio tratado, pero las declaraciones pues en sí no requieren ratificación. Y esa es una de las diferencias que también nosotros podemos tener en cuenta. Y un punto final es que sí me parece interesante y creo que vale la pena como recalcar que la Declaración Americana trae dos temas que son bastante novedosos. Es una declaración que aborda de una manera mucho más clara el derecho de las mujeres indígenas y en segundo lugar también el de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Tiene un artículo específico sobre los Piasi, como se conocen. Entonces es bueno también explorarlo, particularmente para pueblos amazónicos, no tanto, digamos, en Centroamérica, pero al menos en Sudamérica es un tema bastante importante que nosotros estamos viendo con Ecuador, con Perú, con Paraguay, inclusive en Bolivia también que existen indígenas. em, en aislamiento. Y finalmente, quizás también, y ese era un poquito el objetivo con la segunda pregunta sobre el tema del rol de la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Interamericana nos ha ayudado a poder un poco puntualizar algunos temas específicos sobre la consulta y el consentimiento. Y particularmente con el consentimiento, ha dicho claramente que el consentimiento es obligatorio en tres casos, pero dos de ellos quizás solo para puntualizar. El primero es cuando hay un desplazamiento del territorio y el segundo es el manejo de sustancias tóxicas, que evidentemente pues pone en riesgo la pervivencia de los pueblos, también la contaminación del territorio, de la tierra. Entonces, lo que hace la Corte Interamericana es interpretar estos tratados para poder dar mayor contenido y, como bien lo dice el profesor Marcos, al final volver un poco obligatorio esos estándares. Para los estados. Hay una gran discusión, enorme discusión, si las sentencias que están dirigidas a un estado son obligatorias para todos los estados que han ratificado un tratado. Y bueno, hay posturas diferentes. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Se estuvo discutiendo en el Tribunal Constitucional de Perú también el tema, pero lo importante es poder mirar de una manera integral los tratados, poder mirar la jurisprudencia y poder analizar nuestros casos en los territorios, en los casos que ustedes tengan con todas estas herramientas, no solamente mirar el tratado, mirar la jurisprudencia, y no solo la jurisprudencia, las decisiones también de la Comisión Interamericana, los informes que han venido sacando, porque al final, si bien la Comisión Interamericana no saca o emite jurisprudencia, son decisiones importantes que también pueden ayudar un poquito más a a la interpretación. Creo que con eso únicamente,
podemos ir cerrando. Igual vamos a tener un módulo específicamente también sobre estos temas, ya más a profundidad sobre corte y comisión, pero creo, profesor Marcos, que nos ha dado una perspectiva muy clara de ejemplos, de casos, de instrumentos internacionales, de cómo, qué es también la consulta previa, cuáles son esas fases, etapas, porque a veces a nivel interno en nuestros países eso no está tan claro, no existe una ley o uno no sabe también qué herramientas poder utilizar. Así que creo que han sido dos sesiones muy enriquecedoras. Muchísimas gracias por todos esos conocimientos y seguramente las y los colegas van a estar en contacto con usted para cualquier otra consulta o intervención. Entonces, muchísimas gracias, profesor Marcos. No sé si hay alguna palabra final que quisiera mencionar. Y si no, con esto ya pasaría yo a dar unos anuncios parroquiales muy chiquitos para la otra sesión. No, pues agradecerle la Mm. invitación y las experiencias que se comparte acá con los compañeros, compañeras, pues igual sirva de algo y pues hay que ejercer nuestros derechos, hay que exigirlos y hay mecanismos legales, utilicemos, si vamos contra el sistema, pues hay que utilizar el mismo sistema, así es que manos a la obra. Muchas gracias, profesor Marcos. Y bueno, seguimos entonces en comunicación con usted. Gracias nuevamente por acompañarnos un año más en este curso. Yo únicamente quiero terminar. Ustedes ahora en el chat tienen dos documentos, uno en inglés y uno en español. Al inicio, en la sesión inaugural, habíamos hablado de algunos trabajos prácticos que íbamos a ir tomando a medida que avanzábamos los módulos. Y quería explicar un poco de qué se va a tratar. Voy a compartir rápidamente pantalla como para que vean el trabajo práctico que se ha elaborado, el primer trabajo práctico para el módulo 2. Ustedes van a tener que ver, acá ustedes tienen como un enlace en donde van a ver una película que se llama Gente de Mar y Viento y van a tener que escribir una reflexión, un máximo de 200 palabras, sobre la importancia del derecho a la consulta previa para pueblos indígenas, los desafíos que se presentan y los principales elementos a tener en cuenta para realizar estos procesos de consulta. La idea es de que ustedes puedan subir este mismo documento a la plataforma, pero en caso de que tengan algún inconveniente, ese es un trabajo práctico individual, es que nos lo puedan enviar a más tardar la próxima semana. Si es posible el día lunes o el día martes, por favor envíennos el trabajo y de esta forma, en caso de que tengan inconvenientes para subirlo a la plataforma virtual, nosotros lo podemos hacer. ¿Sí? Igual cualquier duda que tengan, está abierto siempre el chat de WhatsApp para que podamos ahí tener como un intercambio. Y a partir del próximo lunes ya empiezan las sesiones y es como el periodo más fuerte para todas y para todos, en donde las sesiones van a ser por países y ustedes tienen que ver el calendario. Yo voy a compartirles nuevamente el enlace con el calendario para que ustedes tengan en cuenta cuándo les toca a cada uno de sus países las sesiones específicas. Ahí lo estoy compartiendo también por el chat. Entonces vamos a tener sesiones por país en las próximas semanas conforme al programa que ya ustedes tienen. Con eso entonces, nuevamente 25 minutos tarde, mil disculpas también por el cierre de la sesión, pero esto para los colegas y las colegas que no han podido estar con nosotros hasta el final, pues va a quedar en el aula virtual para que puedan revisar la grabación y de esta forma también haber recibido un poquito del feedback que hemos trabajado en estos últimos minutos. Agradecer nuevamente a ustedes por la paciencia, que pese también al tema del clima han estado con nosotros y nuevamente agradecer también a nuestra colega intérprete, a nuestros colegas intérpretes también por el trabajo y la paciencia. Entonces, sin más, creo que nos vemos hasta el próximo lunes y estamos en comunicación. Que tengan una feliz noche. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches.